Gálatas capítulo 4, versículo 15 y 16. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubiese podido, os hubieran sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Amén a la palabra del Señor. El apóstol Pablo enviaba esta carta a la iglesia de Galacia, a la iglesia donde estaban aquellos hermanos que cuando el apóstol Pablo le predica, cuando el apóstol Pablo le habla de Jesucristo, ellos recibieron con gozo, con alegría. Era tanto el amor, era tanto el respeto que tenían al siervo de Dios, que cuando lo veían hacían todo lo posible de atenderle, que cuando lo veían hacían todo lo posible para que el siervo de Dios se sienta cómodo. Además, el apóstol Pablo en unos versículos anteriores dice que él le había hablado a ellos por algo que tenía en su cuerpo, una enfermedad. Y dice que cuando Pablo le habla a los Gálatas no le importó que Pablo tenga ese problemita, ¿no? Amaban al siervo de Dios, respetaban al siervo de Dios. Y como dije recién, hacían todo lo posible para que el siervo de Dios se sienta cómodo. Pero en estos versículos el apóstol Pablo tiene que expresarse de esta manera y les pregunta y les dice: ¿dónde está aquella satisfacción que ustedes experimentaban cuando me veían? ¿Dónde está aquella alegría, aquel gozo que ustedes tenían cuando me veían? Porque yo mismo puedo dar testimonio que ustedes antes se hubieran sacado los ojos para dármelos. Yo mismo doy testimonio de que antes ustedes me trataban re bien, ustedes me brindaban todo lo que yo necesitaba. Pero ahora, ¿dónde está ese gozo? ¿Dónde está esa alegría que ustedes tenían cuando me veían a mí? ¿Dónde está? Y le hace una pregunta y le dice: ¿acaso yo me volví sus enemigos? ¿Acaso yo me volví su enemigo, perdón, al decirle la verdad? Una iglesia, hermanos, que si usted mira el libro de Gálatas, desde un principio el apóstol Pablo empieza con exhortación. Capítulo 1, versículo 6, Pablo decía: estoy maravillado de que ustedes hayan dejado, se hayan apartado de aquel que los llamó y hayan tomado las riendas de otro evangelio diferente. Y además Pablo le aconsejaba y le decía: no es que haya otro evangelio, sino que algunos que quieren pervertir o pervierten el evangelio de Cristo. Pero si aún un ángel del cielo desciende y les empieza a hablar otro evangelio diferente del cual yo le he predicado, le he enseñado, sea anatema. Y es más, Pablo dice: y aún yo mismo, si un día vengo y le empiezo a cambiar el libreto, aún si yo mismo un día llego y le empiezo a decir que no es como la manera que yo le había enseñado al principio, es tremendo, hermano.
Y Pablo tenía que expresarse de esta manera y decía, ¿acaso yo trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Porque si yo ciertamente tratara de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Y Pablo empieza a expresarse de esta manera cuando inicia a escribir la carta a los Gálatas. Los Gálatas habían tomado una forma nueva de culto, habían, hermanos, cambiado lo que Pablo un día le había predicado, el evangelio, la enseñanza, la doctrina. Como habíamos explicado unos programas atrás, que Pablo le había transmitido, lo que Pablo había recibido de parte de Dios, eso es lo que había transmitido a los Gálatas, pero los Gálatas empezaron a cambiar. Personas que habían empezado por el Espíritu, como dice Pablo allí en Gálatas, ¿quién nos fascinó? ¿Quién les sedujo? ¿Quién les embrujó? Dice otras versiones, hermanos. Tiene muchos sinónimos. Que habiendo empezado por el Espíritu, ustedes se vayan perfeccionando o vayan terminando en la carne. Fíjese el cambio que había, hermano. Y Pablo empieza a corregir todas estas cosas. Pero cuando Pablo empieza a corregir, empieza a decirle que no era de esta manera. Cuando Pablo, hermano, empieza a reprender que la forma que se estaban manejando no era conforme al evangelio de Cristo, los Gálatas empezaron a mirarle diferente al apóstol Pablo. Esa atención que le brindaban antes, ese amor que le brindaban y esa predisposición que aún tenían ellos de sacarse los ojos y dárselo a Pablo con tal que el siervo de Dios esté bien, lleno de salud, todo eso empezó a cambiar. Lo empezaron a mirar diferente al apóstol Pablo. Hermanos, como dije recién, el cristiano va a pasar muchos momentos de angustia. Y mayormente cuando hable la verdad, cuando hable la palabra del Señor. Aquellos amigos que te abrazaban, aquellos amigos que tú compartías la palabra con gozo. Cuando ve que ellos empiezan a cambiar y empiezan a tomar nueva forma de culto. Y vaya tú para corregirle, para decirle que de esa manera él no recibió el evangelio. Es ahí donde se te van a empezar a dar vuelta. Es ahí donde te van a empezar a mirar diferente. Es ahí donde van a empezar a cambiar contigo. Y eso va a ser triste. Eso va a ser como una lanza que va a atravesar tu alma, tu corazón. Por eso el Señor Jesucristo decía, hermanos, el Señor Jesucristo decía, el que ama padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa más que a mí, no es digno de mí. ¿Y cómo se puede entender este versículo? Cuando habla el que ama padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no se refiere a que nosotros no amemos a nuestros familiares. A pesar que nuestros familiares muchas veces no congregan, nosotros tenemos que amarle. Y a pesar que muchas veces mamá y papá tal vez no congreguen, nosotros tenemos que amarle y tenemos que honrar. Pero entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? El que ama padre, madre, hijo, hija. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando mamá y papá o algún hermano o aún tu esposo, tu esposa empiece a cambiar
el servicio a Dios, empiece a cambiar esa santidad, empiece a cambiar aquellos principios bíblicos, es ahí donde tú te tienes que levantar y salir al cruce. Es allí donde tú te tienes que levantar y presentar la palabra de Dios y decir: mamá, papá, la palabra de Dios me dice esto. Y lo que usted está haciendo no está bien delante de la presencia de Dios. Y es ahí donde papá y mamá muchas veces te van a despreciar. Y muchas veces van a decir: pero te hicieron un lavado de cerebro. Es allí donde muchas veces van a decir: pero tú prefieres a lo de la iglesia en vez de tus padres. Cuando tu esposa o tu esposo empieza a hacer algo diferente y empiece a cambiar esa santidad que un día practicaba y empiece a tomar nueva forma de culto y tú salgas al encuentro con la palabra de Dios, es ahí donde es ahí donde vas a empezar a sufrir. Porque te van a decir: tú prefieres a los hermanos de la iglesia. Tú prefieres a tus amigos de la iglesia. Lo que estoy mencionando explica en Deuteronomio capítulo 3, hermano. Y eso es lo que estaba padeciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía tal vez ciertos de amigos, de conocidos, hermanos muy íntimos. Y como mencioné recién, hermanos, que estaban dispuestos a dar su vida aún por el apóstol Pablo. Pero cuando el apóstol Pablo sale al encuentro, sale al cruce y le empieza a decir: no, hermano, lo que ustedes están haciendo no está bien. Ustedes que empezaron por el Espíritu ahora se van perfeccionando en la carne. No, hermano, eso no. Porque los Gálatas empezaron a predicar que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar la ley de Moisés. Y Pablo dice: la circuncisión no vale nada. Y si ustedes están poniendo la confianza en la circuncisión, llevando todos los ritos de la ley para poder ser salvo, entonces por demás murió Cristo, decía Pablo. Y es ahí cuando Pablo empieza a salir al encuentro de esa manera. Y es allí cuando lo empezaron, hermano, a mirar diferente. Es allí cuando lo empezaron a mirar con otros ojos al apóstol Pablo. No me quiero enfocar mucho en lo que es la carta a los Gálatas, porque sobre esto quiero mirar que un siervo de Dios padece, hermano, cuando predica la verdad, cuando predica la palabra del Señor. Pero, hermano, ¿cómo usted va a saber que un siervo de Dios padece? No voy a dar a conocer las cosas que me han sucedido todos estos años caminando con el Señor. Si bien es lo más mínimo que he padecido a la comparación de aquellos siervos seguramente que están escuchando. Pero, hermano, yo le puedo decir que se padece. Se padece desprecio. Se padece crítica. Personas que una vez se gozaban cuando Dios te empezó a usar. Personas que se gozaban cuando tal vez escucharon tu primera prédica o tu primera alabanza. Que te abrazaron y te dijeron: hermano, que Dios los siga usando, los siga bendiciendo. Cuando le empezaste a decir que las cosas que estaba haciendo estaba mal, es allí cuando empezaron a mirarte diferente. Y aún muchas veces te han dicho que estás cambiando, cuando en realidad ellos mismos estuvieron cambiando. Que Dios nos ayude, hermano.
Se sufre crítica, desprecios, vuelta de cara. Y hasta muchas veces te van a decir de que no eres un siervo de Dios. ¿Cuántas cosas? Y van a estar allí esperando tu caída. Como una vez me dijeron, vas a caer como pajarito por salirme al cruce y dar a conocer que las cosas que se estaba haciendo no eran conforme a las Escrituras. Miramos libro de Jeremías, capítulo 26. Esta clase de siervos, de sierva es la que se necesita en este tiempo, hermanos. Estamos tan cansados muchas veces de mirar a través de redes sociales, de diferentes plataformas, personas que solamente hablan de bendición y hablan de prosperidad y hablan de que Dios tiene algo grande para nosotros y de que se viene algo grande y algo tremendo, y cosa que sí, hermano, Dios nos bendice, Dios nos puede llegar a prosperar. Eso no tenemos duda. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero no se escucha hablar del pecado, no se escucha hablar de la verdad. No se escucha hablar, hermanos, de la senda antigua. ¿Hace cuánto no escucho un mensaje hablar de la senda antigua? ¿Hace cuánto no escucho un mensaje? Y usted que me está escuchando del otro lado seguramente también. Por eso que Dios nos ayude a que siempre hablemos la verdad, que siempre hablemos la palabra del Señor. Hermanos, si hablar la palabra del Señor va a tener un precio. Va a tener un precio que nosotros vamos a tener que pagar. Miramos el libro de Jeremías, capítulo 26, versículo 1. Dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, hablarles, no retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepienta yo del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. Y le dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, iba a venir una disciplina. Hermanos, pero lo que me quiero enfocar es, fíjese, Dios hablando a Jeremías y le dice: Jeremías, ve, ponte en el atrio de la casa de Jehová, ponte en el patio de la casa de Jehová. Y si tomamos otra referencia, dice: ponte en la puerta de la casa de Jehová.
y a todo aquello que van ingresando para adorar, a todo aquello que van entrando para alabar a Dios, dile estas cosas, que se vuelvan de su mal camino, de sus malas obras. Hermanos, ¿usted se imagina que en este tiempo haya un varón que se ponga justamente en la puerta de la iglesia, en la puerta del templo? Y aquel que va entrando con su Biblia bajo el brazo, sienta una mano aquí en el hombro, y cuando se dé vuelta para mirar, escucha estas palabras y le diga: hermano, mejorad vuestro camino y vuestras obras. Y vaya entrando otro con camisa, corbata, saco, y sienta aquella mano en su hombro y escuche esas mismas palabras: hermano, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Y aquel que vaya entrando con la guitarra, sienta aquella mano en su hombro y escuche aquellas mismas palabras y que le diga: hermano, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Ese es el trabajo que Jeremías estaba haciendo de parte de Dios. En aquel entonces, todo aquello que iban ingresando por la puerta del templo para adorar, para alabar, para reunirse allí, gloria a Dios, a hacer culto a Jehová, escuchaba estas palabras y decía: mejorad vuestro camino y vuestras obras. Dejen de hacer lo malo, dejen de pecar, dejen de andar en desobediencia, dejen de hacer aquello que al Señor no le gusta, dejen de hacer aquello que al Señor no le agrada. Continuamente escuchaban la palabra de Jeremías, y Jeremías estaba allí en la puerta del templo, gloria a Dios, hablando aquellas palabras. Hermano, quieren alabar, quieren servir a Dios, mejoren vuestros caminos y vuestras obras. Continuamente tenía aquellas palabras en su boca el profeta Jeremías. Y aquello que tal vez querían servir a Dios, pero aquella palabra le caía media pesada, decía: pero ¿quién se cree este? Como decían de Jeremías cuando Jeremías profetizaba, algunos decían: de la boca del sacerdote no va a faltar la palabra de Jehová. Así que si alguien me tiene que decir algo, es el sacerdote, vos no, Jeremías. Hermanos, hablar la palabra, la verdad de Dios tiene un precio. Hablar la palabra, la verdad del Señor, tiene un precio que muchas veces va a ser doloroso, que muchas veces, gloria a Dios, vas a sufrir crítica, vas a sufrir burla, vas a sufrir desprecio, vas a sufrir aquellas piedras espirituales que cuando tú estés dando un mensaje de parte de Dios, tal vez en contra del pecado o hablando de la santidad, muchos te van a mirar y muchos van a hacer gesto con la cara y muchos van a hacer, hermano, gloria a Dios, gesto con la mano. Ese es el precio que se tiene para predicar la palabra del Señor. Jeremías hablando aquello que iban ingresando por las puertas, aquellos que se iban acercando al templo para adorar a Dios. Jeremías hablando y diciendo: mejoren vuestras obras, vuestros caminos. Hagan lo bueno. Dejen de hacer lo malo. Imagínense, como dije recién, que alguien se pare y diga: hermano, empiece a vivir la santidad. Empiece a hablar, gloria a Dios, cosa de provecho. Deje aquellos cuentos, aquellos chistes, aquellos cuentos con doble intención, que muchas veces está inclinado a lo inmoral, al sexo. Deje todas esas cosas.
Que digan, hermano, empiece a cantar con cántico, con himnos espirituales, que profesen su nombre. Deje, gloria a Dios, aquellas cosas que está más en el mundo. No, pero hermano, usted es un religioso. Usted es un estructurado. Usted ya se está pasando al otro extremo. Hermano, Gigi Ávila dijo un día que aquel que no esté preparado para sufrir, dijo Gigi Ávila, que no se meta en esto. Como dije recién, no tengo años en el camino del Señor. No tengo experiencias de desprecio y todas esas cosas como algún siervo de Dios la tiene. Pero lo que sí le puedo decir que he pasado, hermano, desprecio. Que he pasado burla. Que he pasado insulto. Muchas veces por predicar la palabra del Señor. Y he sido considerado como una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Por exponer la santidad que la palabra de Dios demanda. Jeremías hablando al pueblo. Versículo 7 en adelante del capítulo 26 de Jeremías. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Fíjese, hermano, Jeremías hablando palabra de Jehová, Jeremías hablando directamente del Señor, exhortando, aconsejando al pueblo que deje de hacer lo malo, que vivan la santidad, que dejen lo inmoral, que vivan conforme a la voluntad de Dios. Y aunque iban allí con la Biblia bajo el brazo y con corbatita y camisa, Jeremías le decía estas palabras. Y aunque iban con la guitarra, Jeremías le decía estas palabras. Y aquellos sacerdotes, aquellos profetas que pensaban que estaban bien, que pensaban que nadie le podía reprender, que pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, empezaron a levantar pensamiento contra Jeremías, empezaron a hablar y empezaron, gloria a Dios, hermano, a extender su mano contra la vida de Jeremías y le dijeron, de cierto vas a morir. Algunos estudiosos de las Escrituras lo consideran a Jeremías como el profeta llorón. Y alguien que escuche ese término de Jeremías como el profeta llorón puede decir qué flojo que era Jeremías. Pero ¿cómo va a llorar Jeremías si era un siervo de Dios? Qué blandito, qué flojito que era. Pero hay que mirar lo que pasó Jeremías. Un día, dando una profecía de parte de Dios diciendo que la ciudad iba a ser asolada, el sacerdote Pasur, que estaba ministrando, estaba dirigiendo espiritualmente al pueblo de Dios, se baja allí del altar, abofetea a Jeremías
y lo pone en el cepo. Allí estuvo en la mazmorra, en la cárcel. Pasó la 1001 Jeremías solamente con pan y agua muchas veces. Y a veces pasando hambre y pasando maltrato. Ahora podemos entender un poquito por qué se le considera a Jeremías como el profeta llorón. Porque el ministerio de Jeremías fue muy pesado, hermano. Y el motivo era porque este varón hablaba la palabra de Dios. El motivo era porque este varón no se casaba con nadie. Sea profeta, sea sacerdote, él hablaba la palabra de Dios. Por eso Pablo decía: ¿acaso por decirle la verdad ustedes se vuelven mis enemigos? ¿Acaso porque les dije la verdad me están tratando de esta manera? Hermano, la verdad, cuando usted hable la verdad, va a traer esta clase de consecuencias. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51. El primer mártir. La palabra de Dios registra un diácono lleno de la presencia de Dios. Un diácono que cuando hablaba no podían contradecir. Y su rostro brillaba, hermano. Un varón que se paró y empezó a levantar su voz y a decir estas cosas. Hechos capítulo 7, versículo 51. Esteban, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, y así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que le anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Y de quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Gloria a Dios. Este varón Esteban, uno de aquellos 7 diáconos que se había levantado cuando la iglesia empezó a crecer, lleno de la presencia de Dios, se pone en pie un día y empieza a levantar su voz. Y empieza a decir: duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Aquellos hermanos que habían visto y habían escuchado que vino Jesucristo para salvar a la humanidad, no le creyeron. Y es más, lo habían entregado y lo habían matado. Y todas estas cosas, Esteban le empezó a hablar y le empezó a recordar. Y le dice: ¿por qué son duros? ¿Por qué resisten al Espíritu Santo? ¿Por qué? Y dice que al escuchar estas verdades que decía Esteban, dice que se enfurecían, crujían sus dientes contra Esteban. Hermanos, cuando tú te pongas en pie y empieces a hablar la palabra del Señor y empieces a decir que hay que vivir en santidad por dentro y por fuera para servir a Dios,
Cuando tú te pongas en pie y empieces a decir que no hay que, gloria a Dios, andar, hermano, las cosas de este mundo. Cuando empieces a decir, gloria a Dios, que hay que tener una integridad. Y cuando empieces a hablar en contra del pecado, es allí donde se van a levantar y se van a enojar contra ti. Cuando empieces a hablar que la senda antigua está desapareciendo de las iglesias, se van a enojar, se van a llenar de ira, te van a llamar de juez y te van a decir que solamente Dios juzga. Hay cosas que nosotros podemos juzgar a través de la luz de la Escritura. Una persona que cae en fornicación o cae en adulterio, yo no lo voy a dejar ahí sin hacer nada, esperando a que Dios juzgue. No, aquellos líderes, aquellos pastores tienen esa autoridad de juzgar a través de la Escritura y aplicar disciplina. Lo que no se puede hacer es un juicio condenativo, condenar a las almas. Pero sí se puede juzgar para mantener el orden dentro de la iglesia. El apóstol Pablo decía: ¿acaso no hay uno entre ustedes que juzguen estas cosas? ¿Por qué estas cosas que están pasando dentro de las iglesias tienen que llegar a los oídos de los incrédulos? Decía el apóstol Pablo. Así que Dios puso autoridades en las iglesias para juzgar las cosas a través de la luz de la Escritura. Pero no, hoy cambian de que muchas veces tú no puedes juzgar, tú no eres Dios para juzgar. Cuando empiezas a predicar la palabra del Señor y empiezas a decir de qué forma tú tienes que servir al Señor, de qué forma tú tienes que andar en este mundo, de qué forma aún tú tienes que vestirte, y aquella persona que escucha todas estas cosas, hasta muchas veces dice: no, tú estás haciendo acepción de persona. Y es ahí donde empiezan a criticarte y empiezan a enojarse y empiezan a levantar la mano contra tu vida y empiezan a tirar piedras espirituales. Y empiezas a decir que eres un religioso y eres un estructurado y eres un legalista y cuantas otras cosas. Eso pasó con Esteban, eso pasó con Jeremías. Versículo 57 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No le escucha al pastor. No le escucha al hermano, no le escuche, no le haga caso. Él no es nadie para decirte lo que vos tenés que hacer, de la forma que tenés que comportarte. Ni tu papá te dice nada y te va a venir a decir al pastor. Se tapan los oídos, hermanos. Y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese es el precio por predicar la verdad, la palabra del Señor. Está Esteban hablando. ¿Por qué resisten al Espíritu Santo? ¿Por qué no escuchan? ¿Hasta cuándo van a estar tan duros? ¿Hasta cuándo van a tener la ley pero no la van a obedecer? Y aquellos que estaban escuchando se tapaban los oídos. Y dice que arremetieron a una contra él y le empezaron a tirar piedra a aquel siervo de Dios. ¿Cuántas piedras espirituales hoy en día se está tirando arriba de los altares, hermanos? Cuando uno está predicando la palabra, se tapan los oídos y dice: no, ni tu mamá ni tu papá te dicen de qué forma tenés que andar
y con quién tenés que juntarte y de qué forma tenés que vestir y qué música tenés que escuchar. Y te va a venir a decir el pastor, te va a venir a decir al hermano, te va a venir a decir la hermana, si no es nada tuyo, y se empiezan a tapar los oídos y empiezan a tirar esas piedras espirituales. No tenés que hacerle caso, es un estructurado, es un legalista, no tenés que escucharlo. Y hasta muchas veces los días que le toca predicar a aquellos hermanos no van porque no le quieren escuchar. Y cuando está por empezar a predicar, tal vez se levanta, van a tomar agua, se van al baño, se van afuera porque no lo quieren escuchar. Tal vez cuando estás predicando ni la Biblia abren. Ese es el precio que hay que pagar. Hermano, cuando la persona habla la palabra de Dios, Dios nos ayude. Hermanos, cuando recibo al Señor en mi corazón a los 12 años, las prédicas que continuamente estaban en mis oídos eran de que siempre mantengamos esos principios de culto que teníamos, de cantar himno. Y siempre se escuchaba de que en iglesias empezaron a dejar los himnos de lado y todas esas cosas, ¿no? Pero Dios nos ayude a que nosotros sigamos con esos principios, a seguir cantando los himnos, hermanos, que son tan inspirados por el Espíritu de Dios. Jesús, cuando terminó de cenar, dice que cantó himno aquella noche que hicieron aquella cena. Pablo y Silas dice que cantaron himnos. Usted abre un himnario, ya sea de Sión, de Gloria, de Cristo el Rey, y fíjese qué letra, qué palabras tan profundas tiene. Uno de los himnos que canté por primera vez, aunque a los hermanos no les gustó mucho que cante, porque, hermanos, si usted me escucha cantar, capaz que se desconecta en este mismo momento. Pero el primer himno que pude entonar era el número 53 de Gloria. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la persona vino herida por el pecado. Vino herida por el pecado, con un matrimonio destruido, un hogar destruido, una vida totalmente arruinada en los vicios, en los placeres. Pero un día se acercó a Cristo Jesús y le mostró ese dolor que estaba pasando por el pecado, gloria a Dios. Y Jesús empezó a curar, Jesucristo empezó a restaurar, Jesucristo empezó a limpiar aquella vida y empezó a transformar. Fíjese la profundidad que tiene un himno, hermano. Gloria a Dios. Cuántos himnos tan preciosos que hoy en día, hermanos, se ha dejado de lado. El segundo himno que pude entonar era el número 379 de Gloria, que decía, gloria a Dios, oh Señor, aquí a tus plantas lloro de gratitud, porque todas mis faltas has perdonado tú. E impulsaba ese himno al cristiano, que el cristiano sea un cristiano agradecido, un cristiano, hermano, gloria a Dios, amador del Señor.
impulsaba que se acerque, decía: Señor, y aquí mis lágrimas no son, Señor, de tristeza, mis lágrimas no son de amargura, mis lágrimas son de agradecimiento, Señor, y no tengo palabra para agradecerte. Lo único que me resta, Señor, es llorar delante de tu presencia y entregarte mi corazón. Una sola cosa quiero: estar más cerca de ti, Señor. Oh, hermanos, fíjense las palabras tan profundas. Y hoy en día se está dejando de lado estas cosas, estos himnos. Hoy en día se está cantando canciones nuevas que uno no sabe si le canta a Dios o si le canta a la mujer. No sabe que si le canta a Dios o si le canta al esposo. No sabe si es una canción cristiana o es una canción, hermano, secular. Y aquellos que entonan aquellas ciertas alabanzas no reflejan santidad. No reflejan, hermano, gloria a Dios, integridad. Los levitas, que mayormente se lo conoce en la Biblia como los salmistas, los cantores, los que estaban, gloria a Dios, exclusivamente a tocar, tenían que tener consagración, tenían que tener, gloria a Dios, una vida en santidad. Hoy en día aquellos que están en medio de la alabanza, los hombres están muchas veces arriba al altar, con la gorra atravesada, con el pelo hasta la cintura, y supuestamente ellos están cantando al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, alabado sea el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Aquellos hermanos que se lo tiene que conocer, aún por la forma de hablar, la forma de vestir, muchas veces están allí haciendo, gloria a Dios, hermano, un recital, y no se los identifica qué son. Porque se ha perdido la consagración, se ha perdido la santidad. ¿Acaso yo me voy a volver sus enemigos por decirle la verdad? Decía el apóstol Pablo. El Señor nos ayude en esta noche, hermanos. Gloria a Dios. Aquellos que estaban encargados de entrar al lugar santísimo, una vez al año los sacerdotes, dice que tenían que entrar con una preparación en su vida espiritual, una vida acompañada de santidad, consagración. Y cada vez que entraban, dice las historias judías, algunas historias judías, dice que cada vez que entraban, ellos tenían que entrar con una soga que se le ataba allí en la cintura o en la pantorrilla, rodeado de campanillas o de campanas, para que se entienda, para que cuando el sacerdote se mueva allí en el lugar santísimo, aquellos que estaban afuera podían escuchar el sonar de las campanas y podían saber que el sacerdote estaba ministrando y estaba con vida delante de la presencia de Dios. Y cuando no escuchaban aquellas campanas, dice que tiraban de aquella soga que estaba atado el sacerdote y lo sacaban, hermano, muerto. Porque al darse cuenta que las campanas no sonaban, eso quería decir que el sacerdote había caído muerto delante de la presencia de Dios. Se ha perdido el temor. Se ha perdido la santidad dentro de las iglesias. Personas hoy en día que están ministrando están con una semejante cadena en su cuello, un crucifijo, el pelo largo con musculosa,
Se ha perdido la consagración. Por eso Jeremías se paraba en la puerta del templo y le decía a aquellos que iban entrando, aquellos que iban ingresando para alabar a Dios, le decía: convertíos, mejoren sus obras, mejoren sus caminos, arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo. Oh, gloria, aleluya. Alabado sea el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Hace poco, gloria a Dios, compartí algo y recibí una crítica por lo que había compartido. Gloria a Dios, como mencionaba recién, cuántas palabras tan profundas tienen los himnos. Y lo que hoy en día va saliendo no se sabe a quién le canta o a quién va dirigido. Había compartido algo con respecto a eso. Y una persona, hermano, se enfureció, se enojó. Y no tenés que juzgar, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Es mi deber, es el deber de todo. Es el deber de todo enseñar y aconsejar de qué forma se le debe alabar a Dios. El apóstol Pablo decía: alabando al Señor con alabanza, con salmos, con himnos espirituales. Y escuche esto: espirituales que profesen su nombre. Es algo tremendo, hermanos. Que profesen su nombre, que mencionen su nombre. Hoy en las canciones en ningún momento lo nombran al Señor, no lo nombran a Dios, no. Y a mí la palabra me dice que profesen su nombre. Dios nos ayude. Último versículo y terminamos. San Mateo capítulo 3. Bueno, últimos versículos, porque no vamos a enfocar en otro siervo de Dios. Capítulo 3, versículo 1 y 2. El apóstol, Juan el Bautista. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tremendo. Juan, el que había venido a preparar, o el que vino a preparar el camino para el Señor, en medio del desierto de Judá, donde las personas se acercaban a escucharlo, donde las personas se acercaban, gloria a Dios, a escuchar a Juan, donde los escribas, los fariseos se acercaban también allí para ver, a ver qué dice este. Y Juan, allí en medio del desierto de Judá, levantaba la voz y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 7, gloria a Dios. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Tremendo, hermanos. ¿Qué pasaría si en este tiempo se levantara un profeta como Jeremías, que se pare en la puerta del templo y empiece a decir estas palabras: arrepentíos, mejoren vuestros caminos y vuestras obras? ¿Qué pasaría si en este tiempo se levantara un Juan el Bautista y empezara a levantar la voz y empezara a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? No, Juan, no juzgue, Juan, no, Juan, solamente Dios juzga, no podés. Juan
no se casaba con nadie, hermano. Aunque los escribas, los saduceos eran personajes importantes, conocedores de la ley, él no se casaba con nadie. Él le decía: arrepiéntanse, generaciones de víboras, dejen de hacer lo malo, hagan fruto digno de arrepentimiento. Porque hay muchas personas, hermano, que parece que se arrepiente, pero sigue viviendo en fornicación, sigue viviendo en adulterio, sigue viviendo en pecado, sigue viviendo en borrachera, sigue viviendo en pleito, sigue viviendo, gloria a Dios, en maledicencia. Pero parece que se arrepiente y se va con la corbatita en el culto y levanta las manos y parece que está cambiando, pero en el hogar se le escucha el grito hasta la otra esquina. Y la mujer tiene que sufrir maltrato verbal del esposo, pero parece que se arrepiente. No, Juan el Bautista decía: hagan fruto digno de arrepentimiento. Que el fruto que ustedes den se note de que realmente están arrepentidos. San Marcos, capítulo 6, versículo 22. Pagar el precio, hermano, para hablar la verdad. Cuando tú hables la verdad, nadie te va a amar, o van a ser pocos los que te van a amar. Muchos te van a tirar piedra, muchas veces te van a criticar, muchas veces te van a insultar. ¿Cuántas cosas se va a decir de tu vida? San Marcos capítulo 6, versículo 17 dice así: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Un varón que no se casaba con nadie. Un varón que estaba en el desierto de Judá y levantaba la voz, y a todo aquello que se acercaban decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y se acercaban los principales, los escribas, los saduceos, y le decía: arrepiéntanse. Y un día lo ve a Herodes, lo ve al rey Herodes allí, paseando tal vez allí en su caballo. Allí, gloria a Dios, rodeado de guardaespaldas, tal vez de ejército. Y aquellos que lo veían pasar, tal vez veía y le hacían reverencia. E inclinaban su rostro, tal vez cuando se paseaba allí, hermanos. Pero un día aquel varón que estaba en el desierto de Judá empieza a caminar por las calles y se empieza a acercar al palacio del rey. Y veía que todos aquellos que veían al rey tal vez se inclinaban y mostraban aquella reverencia, aquel respeto. Pero aquel, gloria a Dios, profeta, y como el Señor dijo, y digo más que profeta, se acerca al rey Herodes y le dice: y aquí tú eres un adúltero. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Lo que tú estás haciendo está mal delante de la presencia de Dios. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Lo que tú tienes que hacer es dejar ese pecado. Y tal vez todo lo que le escuchaban: Juan, cállate que es el rey. No. Juan seguía levantando la voz y le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Oh, gloria.
Aleluya, alabado sea el nombre bendito de Jesús de Nazaret. ¡Qué locura, hermano! ¡Tremendo! Siervo como Jeremías, como Juan el Bautista, hace falta en este tiempo. Predicadores abundan en las redes sociales. Donde usted ve, hay personas que están predicando. Pero predican un evangelio de libertinaje. Un evangelio que no tiene nada relacionado en cuanto a la voluntad de Dios y en cuanto a la santidad. Todo el mundo predica, pero nadie le dice tal vez al adúltero que deje el adulterio, al fornicario que deje de fornicar, que deje la mentira, y aquel que vive como un mundano que consagre su vida. Es tremendo, hermano. Una vez estuve en un aniversario allí en Chaco, y como estábamos en Chaco, allí en Castelli, si no me equivoco, estábamos allí compartiendo, y justamente una hermana que quería compartir algo con nosotros nos invitó a cenar. Y esta hermana decía: hermanos, nosotros le hacemos trabajar a los jóvenes que se van acercando, para que no se vayan de la iglesia, para que estén ocupados. Y hacemos reuniones de jóvenes y los nuevos, bueno, tienen esa oportunidad de dirigir, de hacer sus propias reuniones. Cosa que se mantengan ocupados, cosa que... Y nosotros quedábamos sorprendidos con lo que estábamos escuchando. De que se le daba lugar para que ellos mismos, los nuevos, aquellos que venían por primera vez o por segunda vez, tengan la oportunidad de hacer un culto con tal que no se vayan. Y venía por primera o segunda vez, y bueno, hermano, y si tocan la guitarra le hacemos pasar al frente para que... Y si tocan el teclado, para que esté ocupado, para que haga algo. No le enseñaban de que para servir a Dios y para ministrar tenían que haber una consagración. Le daban cargo y le daban que ocupen lugares, cosa que no se vayan. Esa clase de predicadores abundan en este tiempo. Pero hay predicadores como Juan, como Jeremías, como Pablo, como Esteban. Dios nos ayude. Fíjese el precio que paga Juan por predicar la verdad. Versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le dijo: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey envió a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha a su madre. Tremendo, hermanos. Tremendo.
Como Herodes tenía un corazón adúltero, un corazón inclinado a lo inmoral, al ver la danza que hizo aquella muchacha, la hija de Herodías, ya su corazón se cegó con el adulterio. Pídeme lo que quiere. Así son los líderes, que muchas veces tienen el adulterio en su corazón, que muchas veces tienen lo inmoral en su corazón. Ven, hermanos, hermanas, personas que no reflejan santidad, sino que reflejan lo sensual, lo provocativo, y permiten, y empiezan a cerrar las puertas a aquellos que predican la verdad. Dios nos ayude. Fíjese el daño terrible que trajo que esta muchacha dance delante del rey. El corazón del rey inclinado al adulterio. Hemos mirado un poquito lo que es, hermano, el precio que usted y yo tenemos que pagar cuando predicamos la verdad. Desprecios, insultos, piedras espirituales, críticas. Los amigos te van a dar la espalda, los familiares te van a dar la espalda. Tus amigos se van a volver tus enemigos porque le vas a decir la verdad. Por eso en esta noche vamos a orar, vamos a clamar a Dios, pidiéndole que el Señor nos ayude a seguir adelante. Padre de amor, de misericordia, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, Señor. Tú sabes que en este tiempo ha escaseado en gran manera aquellos hombres, aquellas mujeres, Señor, que se puedan parar y salir al encuentro y decir al adúltero que abandone sus adulterios, decir al fornicario que abandone la fornicación, aquel que practique la santidad. Ha escaseado en gran manera, Señor. Las iglesias fueron cambiando su forma de culto, su forma de ministrar. Lo que antes era pecado, ahora no lo es. Lo que antes estaba mal, ahora dice no, ahora hemos comprendido la palabra y la entienden, inclinándose al modernismo, inclinándose al libertinaje. Señor, pero yo sé que queda un remanente fiel. Así como Elías, huyendo de aquella persecución que había levantado aquella mujer Jezabel. Elías, que había dicho que todos los profetas de Dios habían muerto. Es allí, Señor, donde viene esa divina respuesta y le dice: yo he guardado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Yo sé, Señor, que queda ese remanente fiel en todo el mundo. Ese remanente fiel que sufre desprecio, sufre crítica, sufre insulto. Por predicar la verdad, por predicar la santidad, la consagración, por guardar aquellos principios de culto que un día recibieron, Señor, a través de la palabra. Yo sé que queda eso, Señor. Por eso fortalece a aquellos hermanos, a aquellas hermanas. Fortalece, Padre, para que ellos también puedan seguir, Señor, anunciando, hablando tu palabra tal como está escrita. Ayúdame a mí, Señor, ayuda al ministerio Jesús, mi amigo fiel, Padre.
que pueda aprenderse por tu palabra, Señor, cada día. Y que aunque muchas veces, Señor, sufra crítica y sufra muchas veces desánimos, las hermanas, los hermanos, que por qué se visten de esta manera, parece viejos siendo tan jóvenes, y cuántas otras cosas, Señor. Pero que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener tu palabra, Señor, inculcada, escrita en nuestro corazón, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Jesús. Amén y amén. Quien me ve cantando piensa que todo el tiempo viví solo alegrías y que en esta vida nunca tuve motivos para llorar. Quien me ve cantando nunca imagina que pasé noches oscuras. Piensan que mi vida fue vivir feliz y solo cantar, pero no fue.